Bien, buenas tardes con todos. Hoy va a ser la primera sesión del taller de probabilidades y vamos a tocar lo que es modelo probabilístico. Bien, y cómo se define la probabilidad axiomáticamente. Para eso vamos a dar unos preliminares. ¿Ya? Bien, bien, definición 1. Dado un conjunto no vacío, una colección A de subconjuntos de X que satisfacen estas tres condiciones, que son que el conjunto X en total esté en la colección y que si un conjunto está en esa colección y que podemos encontrar su complemento en esa colección, si satisface eso y también satisface que si tengo un conjunto en esa colección y otro conjunto, entonces la unión también está en esa colección. Si satisface esos tres axiomas, entonces se dice que esta colección de conjuntos se denomina álgebra de subconjuntos de X. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Vamos a tomar que X sea los naturales y que este A sea mi colección de subconjuntos de X, ¿no? Que contiene el X, los impares y los pares. Vamos a verificar que esto sea un álgebra de subconjunto de X. Tiene que cumplir, ¿no se ve? David, intenta Sí se ponerlo un poco ve. más arriba porque con la barra que aparece abajo del Ah, ya, audio y ya, eso, ya, ok, a ok, veces se sí. tapa. Ya, O chévere, si chévere. puedes, ponle pantalla completa. Quizás si puedes. No sé. No sé cómo hacerlo en esto. PDF. No tengo lector de PDF. Ya, Pero si no, también creo así. que en esa posición sí está bien. Ya, ya, entonces está bien. Dicen F11 en el chat. Puedes cierre tu ventana. Ya, hermano. Nada, mano. Ya, bueno, así nomás. David, hay una opción arribita, creo que tal vez sea, donde dice menos más y a la derecha ese que es más, no, el otro. Ah, este es, ¿A ese que es? restaurar el tamaño. A ver, ahí está bien, creo, ¿ah? Yo lo veo bien. Sí, ahí está bien. Ahí se ve bien, se ve mejor. Sí, está Sí, está bien. bien. Sí. Sí, se ve bien. Ya, ok. Ya, entonces, como seguíamos, ¿no? Esta es la colección de subconjuntos y tenemos que estar conformado por estos tres conjuntos. Vamos a probar que es un álgebra de subconjunto de X, ¿no? Tiene que cumplir justamente estas tres condiciones. La primera es que el conjunto total esté en la colección, ¿no? Y bueno, sí está, ¿no? La segunda condición es que si nosotros tomamos un conjunto de la colección, un conjunto cualquiera, entonces también vamos a poder encontrar al complemento de este, ¿no? Ahí. Vamos a tomar un conjunto cualquiera, ¿no? Este de acá, el X primero. El vacío obviamente está, porque el vacío está en toda colección. Los impares, ahora vamos a tomar este conjunto de acá. Y su complemento sería los pares, ¿no? Que aparece en la colección. Y por último tomamos los pares, ¿no? Los pares, su complemento es los impares, que también aparecen. Entonces cumple la condición 2. Bueno, vamos a escribir el vacío como elemento también para no olvidarlo, para que se vea mejor. Ya. Y ya la condición 3 dice que si tomamos dos conjuntos cualesquiera de la colección, entonces la unión también va a estar en la colección. ¿Ok? Entonces, como este conjunto es fácil, vamos a ver, ¿no? Los casos. X con el vacío te da el X, ¿no? Y está ahí en la colección. Y bueno, los únicos no triviales que podríamos tomar serían los impares con los pares, ¿no? Tomar esta unión te da todo el X, ¿no? Todos los naturales. Y bueno, cualquier dos conjuntos que tomes, siempre va a estar acá, ¿no? Por lo tanto, esto de acá es un álgebra. Es un álgebra de su conjunto de X. Esa es la primera definición. Bien. Ahora, propiedades. La primera propiedad que cumple un álgebra es que el vacío está en la colección, ¿no?
Esto es por los axiomas, bueno, por la propiedad uno y 2, ¿no? Como el X está acá, el conjunto total está en la colección, y tienes que, también debe encontrar el complemento, entonces el complemento de todo sería el vacío, ¿no? Por lo tanto, el vacío pertenece a, a la colección, ¿no? Al álgebra. Segundo es que si dado un natural y tengo una cantidad finita de elementos del álgebra, entonces la unión de todos estos también va a estar en el álgebra. Y la intersección de estos también estará en el álgebra. Vamos a mostrar esto. Ya vamos a demostrar primero que, dado n, natural, la unión desde i igual a 1 hasta n de los elementos del álgebra, de los AI, de i1 hasta n, también va a estar en el álgebra, ¿no? Y toda propiedad que dice, ¿no? Dado n tal cosa, se demuestra por inducción. Bien, el caso inductivo sería cuando n es igual a 2, que es el axioma que cumple todo álgebra, que si tienes A1 y A2 que pertenecen al álgebra, entonces la unión también está. Bueno, eso se cumple siempre, porque es álgebra. Y bueno, el paso inductivo sería este, ¿no? Vamos a suponer que esta propiedad es cierta para n. Vamos a ver qué pasa para n más 1, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo la unión de n más 1 elementos del álgebra? Bien, esta unión puede ser expresada como la unión de esto. Desde i igual a 1 hasta n de ahí, unido con an más 1, ¿no? Ojo que los AI pertenecen al álgebra, ¿no? Los AI pertenecen al álgebra. Desde i igual a 1 hasta n más 1. Entonces, regresamos al primer caso, ¿no? Acá tenemos esto de acá, por hipótesis inductiva, como tengo unión de n elementos del álgebra, y la hipótesis inductiva era que se cumple para n, es decir, que para n la unión está en el álgebra, entonces esto pertenece al álgebra. Y este también pertenece al álgebra. Tenemos unión de dos conjuntos que pertenecen al álgebra, o sea, sería este caso, ¿no? Por lo tanto, esto de acá pertenece al álgebra. ¿Ok? Esto sería para la unión. Entonces, ahora vamos a ver para la intersección, ¿no? La intersección de elementos que están en el álgebra, la intersección finita, también estará en el álgebra. Bien, ahora, ¿cómo demostramos esto? Tendríamos que los AI pertenecen al álgebra, ¿no? Los AI pertenecen al álgebra. Entonces, por la propiedad 2, también su complemento estará en el álgebra. Es decir, el complemento de cada AI pertenecerá al álgebra. Esto es para todo I de 1 a n. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que, de lo que habíamos demostrado ahorita, que la unión de estos pertenece al álgebra, ¿no? Como la unión pertenece al álgebra, entonces su complemento también estará en el álgebra, ¿no? Y justamente esto de acá, su complemento, mejor dicho de esto, pertenecerá al álgebra, ¿no? Y por De Morgan, el complemento de la unión viene a ser la intersección de los complementos de los conjuntos a sub i, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n. Y esto de acá es lo mismo que lo de arriba, ¿no? Y lo de arriba pertenecía al álgebra, por lo tanto esto pertenece al álgebra, ¿no?
Entonces, dados n conjuntos, A1 hasta AN, que pertenecen al álgebra, entonces la unión de estos y la intersección también pertenecen al álgebra. Eso quiere decir que el álgebra es cerrado bajo uniones e intersecciones finitas de elementos del álgebra. Bien. Ah, ¿se ve mi pantalla? ¿Se sigue viendo? ¿O todavía? Se dejó de ver, David. Ahí. Sí, sí, joven. Ya. Bien, entonces hemos demostrado estas dos propiedades, ¿no? Que cumple todo álgebra de conjuntos. Ahora veamos otra definición. Si tengo una sucesión de conjuntos, de una colección de conjuntos de X, y si cumple que la unión infinita, ¿no? Porque hemos tenido una sucesión, tenemos que n igual a 1, 2, 3, así, ¿no? Para todos los naturales están acá. Si la unión también está en esta colección, y si se cumple también los axiomas 1 y 2, entonces a la colección se le va a llamar sigma álgebra, ya no álgebra. Es decir, si cumplía la condición 1, 2 y 3, se llamaba álgebra. Pero si cumple la condición 1, 2 y 3', se le llama sigma álgebra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el álgebra y el sigma álgebra? De la misma condición se puede ver, ¿no? De la misma condición. Por ejemplo, A3', la condición te da que tú tienes una cantidad infinita, pero numerable, de conjuntos de la colección, y la unión infinita estará acá, ¿no? En cambio, en el álgebra, de acá nomás, en el álgebra tenías que era la unión finita. O sea, aquí se ve la diferencia, ¿no? Entre el álgebra y el sigma álgebra. En el sigma álgebra se va a cumplir que la unión infinita está, mientras que en el álgebra solo se cumple que la unión finita está. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, buenas tardes. Disculpe. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me demoré unos minutos en entrar al inicio y me gustaría escuchar así de manera sencilla nomás a qué se refieren cuando dices álgebra. ¿Te refieres a un conjunto de conjuntos o solamente un conjunto? Ah, ya, sí, es un conjunto de conjuntos, claro, de X, ¿no? Es una colección. Para no decir conjunto de conjuntos, se le dice colección, ¿no? Colección de conjuntos. O sea, sus elementos van a ser subconjuntos de X. Que cumplen, claro, ¿no? Que Ya. cumplen Y estas todos los propiedades de acá. Genial. Todos los elementos se forman, o sea, todos los subconjuntos se forman a partir de los elementos de X. O sea, es un subconjunto del conjunto potencia, esto, ¿no? Si a eso te refieres. O sea, Ya. claro, todos los elementos de la colección van a ser subconjuntos de X. Ya. Genial. Ujú. Genial. Gracias. Listo. Bien, algunos ejemplos de sigmas álgebras serían estos de acá, ¿no? Por ejemplo, este conjunto. Vamos a tomar este conjunto y vamos a denotar como así, ¿no? Así se va a denotar desde ahora, ¿no? Y el conjunto potencia sería un sigma álgebra. ¿Por qué? Bueno, el conjunto X pertenece, ¿no? Al conjunto potencia. Y si yo tengo un subconjunto de X, por definición del conjunto potencia pertenece, ¿no? Acá. Y el complemento también va a estar acá, ¿no? Por ser el conjunto potencia. Y así, ¿no? Si tengo infinitos, bueno, una cantidad numerable de conjuntos, subconjuntos de X, entonces la unión también va a ser un subconjunto de X, ¿no? Y por lo tanto va a pertenecer al conjunto potencia.
¿Ok? Entonces, el conjunto potencia es un ejemplo sencillo de sigma álgebra. Bien. Ahora, otro ejemplo. Es un poco más elaborado. Sea X un conjunto no contable. Bueno, con no contable se refiere a que no los podemos enumerar, ¿no? Hace rato estaba diciendo numerable y todo eso, ¿no? Pero tal vez no sepan qué es numerable. Numerable quiere decir que puedo establecer una correspondencia uno a uno de cada elemento con los naturales, ¿no? O sea, mejor dicho, puedo enumerarlos. Así, uno, dos. Y no contable o no enumerable quiere decir que no puedo hacer eso, ¿no? Por ejemplo, los reales. Los reales son no contables. No puedo establecer, digamos que hay un real 1, real 2, real 3 y así con eso llenar todos los reales, ¿no? A eso me refiero con no contable, ¿ya? Entonces tengo un conjunto X no contable. La colección de subconjuntos de X que son contables o que tienen complemento contables será un sigma álgebra. Voy a demostrar eso. Ya, vamos a tomar esta colección, ¿no? La colección son los subconjuntos de X, tales que es contable. Bueno, vamos a llamarle numerable, ¿ya? Es lo mismo. Es numerable o su complemento es numerable. ¿Ok? Vamos a demostrar que esto de acá es un sigma álgebra. Vamos a ver que cumple las tres condiciones, ¿no? La primera condición era que el conjunto total, el conjunto X, está acá. ¿Bien? Entonces, X es infinito numerable, recuerden. Perdón, infinito no numerable. Es infinito no numerable. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ya bueno, su complemento de X, ¿cuál es? Es el vacío, ¿no? Y el vacío es numerable, ¿no? Bueno, tiene 0 elementos, ¿no? Entonces tenemos que X, bueno, es un conjunto y su complemento es numerable. Entonces, entonces X pertenece a la colección, ¿no? ¿Por qué? Porque su complemento es numerable. Bueno, segundo. Si E pertenece a la colección, entonces tendríamos que demostrar que su complemento también está acá, ¿no? Bien, para acá tenemos dos casos, ¿no? Como E pertenece a la colección, entonces bueno, vamos a ponernos que estemos en el primer caso, ¿no? En el que E es numerable. ¿Ok? Como E es numerable, y además E puede ser expresado de esta manera, E es el complemento del complemento de E, ¿no? Ya, E es numerable. Quiere decir que X menos E tiene complemento numerable, ¿sí o no? Ya. De esto podemos concluir que X menos E tiene complemento numerable. ¿Ok? Complemento numerable. Entonces, perdón, esto acá no. Entonces, X menos E pertenece a la colección, ¿no? Pertenece al conjunto A. ¿Por qué? Porque tiene complemento numerable. Ahora, en el segundo caso, en el que en el que E tenga complemento numerable, es decir, que X menos E sea numerable, ya estaría, ¿no? X menos E es numerable, por lo tanto, pertenece acá, ¿no? Entonces, X menos E pertenece a la colección. Bien, en ambos casos hemos concluido que el complemento pertenece a la colección, ¿no? Esa es la condición 2. Ahora, la condición 3 es que si yo tengo una cantidad numerable de elementos del álgebra, perdón, del conjunto A, todavía no sabemos qué es sigma álgebra,
Si yo tengo una cantidad numerable de elementos de A, entonces tengo que probar que esta unión, está acá, ¿no? Debo de probar esto. Bien, vamos a hacer espacio. Ya. Ahora, ¿cómo pruebo que que esta unión está en A, ¿no? Acá. Tengo que ver que esto o bien es numerable o su complemento es numerable, ¿ya? Vamos a hacer dos índices, ¿no? Bueno, dos conjuntos de índices. Que este conjunto de acá sea el conjunto de índices, ¿ya? De los conjuntos que son numerables. Por ejemplo, es EI, tengo esta familia EI, y EI va a tener, o bien va a tener conjuntos que son numerables y que tengan complemento numerable. Entonces, a los que son numerables lo vamos a identificar, ¿no? Con esto de acá. Con sus índices van a estar acá. Y los que tienen complemento numerable, sus índices lo vamos a identificar con este conjunto de acá. Y acá, para no escribir tanto. ¿Ok? Entonces, esto de acá, este conjunto, va a ser igual a esto, ¿no? A esta unión. E alfa, donde alfa pertenece a esta familia de índices. ¿Ok? Unido con la otra unión de los que están acá, en el otro índice. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a la familia que tenía, perdón, a la sucesión de elementos que tenía, la he separado en dos, ¿no? En los que son numerables y en las que tienen complemento numerable, nada más. Pero significa lo mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a tomar complemento. Complemento a esto. Tomando complemento, por De Morgan, tendríamos esto, ¿no? Que esto sería la intersección de los complementos de los conjuntos que son numerables intersectado, ¿no? Con la intersección de los conjuntos que tienen complemento numerable. Bien. Ahora, ¿esto cómo será? Perdón, acá es el complemento. ¿Será numerable o tendrá complemento numerable? Bien. A ver, esto era numerable en un principio. Al tomarle complemento, bueno, no voy a saber cuál va a ser la naturaleza de estos complemento, ¿no? Pero acá sí. Por ejemplo, estos de acá tenían complemento numerable. Por lo tanto, esto va a ser numerable. Intersección de conjuntos numerables va a ser numerable. Bien. Y bueno, esto de acá no importa, ¿no? Porque siempre la intersección va a ser numerable, ¿no? Esto va a estar incluido en esto de acá. Todo esto. Todo esto va a estar incluido en este conjunto. Y este conjunto es numerable, ¿no? Intersección de numerables es numerable. Entonces tengo que x menos la unión de esto es numerable, ¿no? Como es numerable, pertenece entonces a A. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si no hay ningún, por ejemplo, si de esta familia, de la familia que habíamos tomado al principio, si de esta familia no hay ningún conjunto E sub I que tenga complemento numerable? Entonces quiere decir que todos van a ser numerables, ¿no? Y también tendríamos, ¿no? Que la unión de numerables es numerable, ¿no? Por lo tanto, esto pertenecería a A, ¿no?
sea, tendríamos dos casos, ¿no? En el que es numerable y en el que tiene complemento numerable. Por lo tanto, la unión pertenece a este A. Entonces ya hemos probado las tres condiciones, ¿no? Por lo tanto, es un sigma álgebra. Un rato. Bien. Entonces, ya. Bien, esta proposición nos dice que si tengo un sigma álgebra, es en particular un álgebra, ¿no? Y eso es fácil de ver porque en el sigma álgebra que teníamos, que si tengo una familia, una colección finita, perdón, numerable de elementos de acá, entonces la unión infinita estará ahí. Y esto implica también que la unión finita, ¿no? Está. Podemos tomar esto, ¿no? Por ejemplo, que A unión B se ha expresado como A unión B, y así, ¿no? Infinitas veces. Y como era un sigma álgebra, entonces esto también pertenece, ¿no? A la colección A. Quiere decir que A unión B pertenece a la colección A, ¿no? Que justamente es la, la característica A3 de los álgebras, ¿no? ¿Mm? Pero lo recíproco no siempre se cumple, ¿no? O sea, un sigma álgebra es un álgebra, ya. Pero un álgebra no siempre es un sigma álgebra. O sea, lo contrario no siempre se cumple. O sea, que unión numerable no implica unión infinita numerable. Es decir, esto de acá, que pertenezca acá, no implica que la unión infinita numerable esté en la colección A. ¿Ok? Y este es un ejemplo claro, ¿no? El conjunto X que vamos a tomar acá serán los naturales. Y vamos a tomar la colección de subconjuntos de X que o bien son finitos o tienen complemento finito. ¿Bien? Esto es un álgebra. La prueba de que es un álgebra es parecida a la prueba de que lo de acá es un sigma álgebra, ¿no? Es igualito. Pero vamos a probar que no es un sigma álgebra. Bien. A ver, teníamos que la colección A era los conjuntos, los subconjuntos de X, tales que o E es finito o su complemento es finito. ¿Ok? Donde X es igual a los naturales. Bien. La prueba de que era álgebra era parecida a la anterior. Ahora, vamos a probar que no es sigma álgebra. ¿Bien? Vamos a proceder por contradicción. Vamos a suponer que es sigma álgebra, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir que sea sigma álgebra? Que si yo tengo una colección de elementos de acá, infinita, una colección infinita numerable, así se representa, de elementos de este álgebra, entonces la unión, la unión infinita estará. Eso quiere decir que sea sigma álgebra, ¿no? Entonces vamos a agarrar esta colección. Los 2, 4, así los unitarios que están formados por los pares, ¿no? 6 y así, ¿no? En adelante. Cada subconjunto de los naturales que está formado así está acá, ¿no? Por ejemplo, el 2 está acá, ¿por qué? Porque es finito. El 4 también, ¿no? Es finito, el 6 es finito, cada uno es finito, ¿ya? Entonces, como habíamos supuesto que es un sigma álgebra, entonces la unión de todos estos
Vamos a representarlo así, 2n, donde n pertenece a los naturales. Esta unión también debería estar, ¿no? En la colección A. Si está en la colección A, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que es finito o que tiene complemento finito, no? Pero no es finito, ¿no? Los pares no son finitos. Pero tampoco tiene complemento finito. ¿Por qué? Porque el complemento de los pares es los impares. Y los impares no son finitos. O sea, hemos llegado a una contradicción, ¿no? No pertenece acá. Por lo tanto, este álgebra no es un sigma álgebra. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, vamos a seguir. Así. Profesor, Sí. eh, también se podría decir que, por ejemplo, ese conjunto infinito este, reúne a conjuntos finitos también, ¿no? ¿A cuál conjunto te refieres? A cualquier conjunto infinito, ¿no? O sea, Ah, ya. Cualquier ese conjunto conjunto infinito. Sí, claro. está reuniendo a conjuntos finitos. Eso es lo que estaba tratando de decir, ¿verdad? Bueno, lo que yo traté de decir era que ¿te refieres a este ejemplo de acá, al ejemplo de acá? Bueno, en sí todo conjunto infinito posee subconjuntos que son finitos, ¿no? Y en este caso estamos tomando, por ejemplo, los naturales. Los naturales son infinitos. Y siempre va a existir, ¿no? Conjuntos finitos, ¿no? Por ejemplo, este es un conjunto finito de los naturales. Pero también va a existir conjuntos infinitos. Por ejemplo, los pares. Los pares son un conjunto infinito de los naturales. Pero, ¿qué ocurre con los pares? ¿Por qué los pares no están en esta colección? ¿Por qué? Porque no son finitos, ni tampoco tienen complemento finito, ¿no? Su complemento de estos son los impares, que son 1, 3, 5, sí, ¿no? Hasta el infinito. Y bueno, a eso me refería. David, disculpa que te interrumpa. Lo que quiso decir David es que él estaba diciendo, preguntándose, ¿no? Bueno, los álgebras también serán sigma álgebras. Entonces, este es un ejemplo justamente que muestra que no todo álgebra es un sigma álgebra. Eso es lo que ha querido dar a entender con este ejemplo de acá. Bueno, eso fue todo. Ya, gracias, Miller. Bien, para terminar esta parte de preliminares, o sea, ¿por qué se da la definición de sigma álgebra? O sea, ¿por qué es necesaria para poder definir una probabilidad y todo eso? Ya. Lo que pasa, si nos fijamos acá, en las condiciones que debe cumplir un sigma álgebra es que el conjunto total esté, y que si un conjunto está, su complemento también está. Y también, no, a ver, vamos a bajar. Y que si tengo una colección de conjuntos, entonces la unión de todos esos conjuntos también está. Eso se hace para poder, digamos, pesarlos de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes una bolsa de papas y agarras una papa, sabrás cuánto pesa su complemento, ¿no? O sea, el resto de papas, ¿no? Y eso es porque tú sabes cuánto pesa toda la bolsa total de papas. Entonces, si tú agarras una papa y otra papa también, entonces vas a saber cuánto pesan ambas, ¿no? Eso es la idea de por qué se define el sigma álgebra, ¿no? Cuando vamos a ver las probabilidades, se van a ver los eventos, ¿no?
tienes un evento, por ejemplo, de cuando tiras un dado y cae 1. Y va a tener probabilidad, digamos, un sexto, ¿no? Y si tiras de nuevo el dado y cae 2, va a tener probabilidad de un sexto. Entonces, tú sabes, es como si estás midiendo el 1, ¿no? Le estás asignando un número real, un sexto. Al 2 también, un sexto. Entonces, tú quieres medir el evento 1, 2, ¿no? El 1 unido con el 2. Entonces, ¿qué haces? Sumas nada más, ¿no? Un sexto más un sexto es 2 sextos, ¿no? Y si tú sabes cuál es la probabilidad del 1, también vas a saber cuál es la probabilidad del complemento. O sea, de que no caiga 1, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que no caiga 1? Y es por eso que se define esto, ¿no? Estas condiciones. A complemento, que todo esté en esta colección que se llama sigma álgebra. Es por eso, ¿no? Y ahora, ya sabemos que esos conjuntos se pueden medir, pero ¿cómo los vas a medir, no? O sea, ¿con qué? ¿Le vas a asignar longitudes, volúmenes o pesos? Ya, hay una función que se llama medida, que justamente es la que le asigna, ¿no? Eso, a, a la colección de conjuntos medibles. ¿Bien? O sea, si nosotros agarramos un conjunto X y definimos en él un sigma álgebra, ¿bien? Vamos a decir que este espacio de acá es un espacio medible. Es un espacio medible. Y medible por lo que acabo de decir, ¿no? Porque tiene esa idea intuitiva. ¿Bien? Y ahora, ¿qué medida va a tener cada elemento, no? Por ejemplo, tengo un elemento A del sigma álgebra. O sea, ¿cuánto mide, no? Y justamente para saber cuánto mide, hay una función. Y esa es la función que se llama medida, que voy a definirla ahorita. ¿Bien? Entonces, dado un conjunto X y un sigma álgebra, voy a formar un espacio medible. ¿Bien? Ahora, una medida en X es una función cuyo dominio es justamente el sigma álgebra, ¿no? O sea, el conjunto de conjuntos que se pueden medir. ¿Bien? Y a cada conjunto de acá le voy a asignar un real. ¿Bien? Tal que cumple, y esta función cumple lo siguiente, ¿no? La medida del vacío es 0. Es como que pesar nada, ¿cuánto pesa la nada, no? 0. Ya, y si tú tienes que un elemento está en el sigma álgebra, entonces la medida de ese elemento del sigma álgebra va a ser no negativo. Es como una medida, la medida siempre es positiva, ¿no? Cuando mides algo, por ejemplo, la longitud, te sale 1, 2, no te va a salir -1, -2, ¿no? O cuando pesas algo también, ¿no? Entonces, el peso y todo eso, la medida, siempre es mayor o igual a 0. ¿Bien? Ahora, la sigma aditividad. ¿Qué nos dice la sigma aditividad? Bien, yo voy a tener una colección de elementos del sigma álgebra, colección de conjuntos medibles, bien, tal que sean disjuntos. Es decir, que si yo agarro dos cualesquiera de esta colección, la intersección va a ser vacía. Bien. Entonces, la medida de la unión de todos estos va a ser la suma de medidas. Es como lo que expliqué, ¿no? Con la papa, ¿no? Tienes una papa y otra papa. La medida o sea, cuánto pesan ambas en total va a ser como pesar una y sumarla con lo que pesa la otra, ¿no? En este caso es porque son disjuntos, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras, no sé, un conjunto E1 y un conjunto E2 y lo quieres medir, y quieres medir el total, E1 con E2, E1 unido con E2, como son disjuntos, lo que vas a hacer es sumarlo, ¿no? Intuitivamente lo sumas, ¿no? Pero ¿qué pasa si no son disjuntos? Es como que tienes E1 y tienes E2, y quieres medir cuánto pesa la unión. ¿Sí? Si tú dices que es la suma de cuánto pesa E1 más cuánto pesa E2, entonces estarías contando dos veces esta partecita, ¿no? ¿Sí? Eso lo vamos a explicar más rato, pero por ahora solamente estamos considerando que la sigma aditividad es cuando
tú tienes conjuntos disjuntos. O sea, vas a calcular el peso, ¿no? De la unión de todos esos conjuntos disjuntos. Y justamente va a ser la suma, ¿no? De los pesos de cada uno. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí, ya, bueno. Eso es lo que se necesita para definir un modelo probabilístico. O sea, para construir la teoría de las probabilidades axiomáticamente. Un conjunto cuyos elementos se puedan medir y una función que a cada conjunto que se pueda medir le asigne un número, ¿no? Un peso. Bien. Ahora vamos a comenzar con ya la parte de probabilidades. Bien. Entonces, un experimento, vamos a realizar un experimento aleatorio, ¿no? Un experimento aleatorio es un experimento que es una acción con ciertas condiciones que cada vez que lo hagas te va a botar algo distinto, ¿no? O sea, no depende de no depende de las condiciones. ¿Bien? Y, bien, y el resultado, el conjunto de todos los resultados del... Ah, ya, perdón, había en el chat, no lo había leído. El todo es la suma de las partes. ¿Cómo el todo es la suma de las partes? Claro, no, o sea, la unión, el todo es la unión de todo, ¿no? De todas las partes. No, la suma, no sabría a qué se refiere con la suma. Pero si tú tienes un conjunto X, este conjunto X va a ser la unión de todas las partes. Sobre la propiedad de sigma aditividad. Si se refiere a la medida de todo el conjunto X. Bueno, si a ese conjunto X le puedes definir, ¿no? Como unión de subconjuntos disjuntos de X, sí podrías expresarlo, ¿no? Como la suma de todo, ¿no? De la medida de los conjuntos EI. Tal es que EI, la unión de todos los EI, sea X, ¿no? Y que los EI sean disjuntos. En ese caso sería la medida de todo, ¿no? La suma de las partes sería la medida sería la medida de todo. Esto es la sigma aditividad, ¿no? Pero cuando sean disjuntos. Bien. 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 Entonces, vamos a definir lo que es este espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles. ¿Bien? Un resultado posible de un experimento es un resultado elemental, o sea, indivisible. Como por ejemplo cuando lanzas un dado equilibrado, ¿cuáles resultados te van a salir? Te va a salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Bien? Cada número que he mencionado es un resultado elemental, un resultado indivisible. ¿Bien? Un ejemplo de resultado no elemental sería esto, ¿no? 2 y 4, ¿no? Cuando tú tiras un dado no te va a salir 2 y 4, ¿no? O sea, siempre te sale un solo número, ¿no? Entonces, ese conjunto de todos los resultados va a ser el espacio muestral. Ahora, no siempre es fácil encontrar el espacio muestral exacto. Por ejemplo, si tú tienes este siguiente experimento aleatorio. Seleccionar al azar un habitante de Lima y medir su altura en metros. ¿Cuál creen que sea el espacio muestral en este experimento? ¿Alguien tiene una idea o alguna respuesta de esto? De este experimento, de los resultados. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Todos los Ya. datos de las alturas, pues, ¿no? O sea, el experimento es seleccionar al azar un habitante de Lima y medir su altura en metros. O sea, eso es un poco difícil, ¿no? De definir este espacio muestral, ¿no? Porque tendrías que definir exactamente todas las alturas, ¿no? De cada habitante. ¿Bien? Pero para no estar haciendo eso, o sea,
basta con encontrar un conjunto que estés 100% seguro que contenga a todos los resultados, ¿no? Por ejemplo, como dicen en los comentarios, puede ser un intervalo, ¿no? Este intervalo, 0,2 o 3 ya. Este intervalo de acá, podríamos considerarlo como espacio muestral. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y bueno, es necesario solamente que contenga los resultados posibles, ¿no? Obviamente que si tú escoges una persona al azar y mides su altura, no va a venir 3 metros, ¿no? No existe, al menos en Lima, persona que mida 3 metros, ¿no? Con lo que podríamos achicar este intervalo y decir que sea hasta acá, ¿no? 2,5 metros. No hay, digamos, una forma precisa de definir en este caso, ¿no? El espacio muestral. ¿Mm? También podría ser del 0 al infinito, ¿no? Lo importante es que contenga a los resultados posibles, ¿no? Como 1,8, 1,7, esos, ¿no? Que no se nos escape ninguno, ¿no? No importa si hay elementos que no se van a cumplir, ¿no? Por ejemplo, el 3, eso, ¿no? Bien. Entonces, solamente ¿qué necesitamos para definir el espacio muestral? Que a todo resultado del experimento le asignemos un único punto, ¿no? Un único punto del espacio muestral. Bien, por ejemplo, cuando tú agarras una persona y sale, ¿no? 1,8, ¿no? Este es un resultado, ¿no? Y a este resultado se le asigna un punto, ¿no? Del espacio muestral. Por ejemplo, cuando tiras un dado, ¿no? Te sale 2, le vas a asignar el 2, ¿no? No le vas a asignar el 2 y el 3. A eso se refiere, ¿no? A todo resultado posible solamente le va a corresponder un único punto del espacio muestral. ¿Ya? Y viceversa también, ¿no? Si tengo un punto del espacio muestral, ¿ya? Y si ese punto representa algún resultado, entonces no puede representar otro resultado a la vez, ¿no? Como en el experimento de medir una persona, ¿no? Si tú agarras una persona y mide 1,80 m, entonces ese resultado no puede representar a otra persona que mide 1,70 m. A eso se refiere, ¿no? Entonces basta que contenga, ¿no? A todos los resultados posibles, ¿no? Nada más. Bien. Entonces ya hemos definido lo que es espacio muestral, ¿no? En la mayoría de casos, bueno, en la mayoría de experimentos, en la vida real, siempre se va a poder encontrar exactamente, ¿no? El espacio muestral, ¿no? Por lo que podríamos decir que el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles. Ya está. Bien. Bueno, un ejemplo de experimento aleatorio. Escoger al azar un punto del disco de radio 1 y centrado en el origen. Por ejemplo, esto es un experimento aleatorio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su espacio muestral de esto? Sería el disco, ¿no? Los puntos del disco de radio 1. Todos estos puntos van a ser resultados posibles. Y todos estos puntos van a conformar entonces el espacio muestral. Bien, que puede ser representado matemáticamente así, ¿no? Y van a ocurrir algunos eventos. Por ejemplo, si tú escoges un punto, digamos que ocurre esto, ¿no? Que la distancia del punto que has escogido y del origen es menor que un medio. Por ejemplo, acá está un medio, y supongamos que has elegido un punto que está por acá, en esta región. ¿Bien? Ahora, también van a ocurrir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que la primera coordenada del punto escogido sea mayor que la segunda. ¿Bien? Que la primera coordenada del punto escogido sea mayor que la segunda, ¿no? Está por acá. Estos son eventos, ¿no? O sea, son cosas que pueden ocurrir. Y también van a haber cosas que no pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, la distancia entre un punto escogido y el origen, que sea mayor a 15. Eso es imposible, ¿no? Escoger un punto del disco de radio 1 y que su distancia sea mayor a 15 es imposible, ¿no? A ese tipo de eventos se le va a llamar eventos imposibles. ¿Bien? Ahora, a cada evento
o a cada suceso también si lo quieren llamar así, a cada suceso se le va a corresponder un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, al evento A, que la distancia entre el punto escogido y el origen sea menor o igual a un medio. Podemos representarlo así, ¿no? Y como vimos en la figura de acá, es un subconjunto del espacio muestral. El espacio muestral sería todo el círculo, ¿no?, de radio. Y este de acá sería el evento A. Ahora, el evento B, el que la distancia de un punto escogido y el origen sea mayor o igual a 15. Bien, eso no puede ocurrir, ¿no? O sea, no hay ningún punto cuya distancia sea mayor o igual a 15, ¿no? Entonces, ese conjunto va a ser representado como el conjunto vacío, ¿no? Y el vacío es un subconjunto del espacio muestral, ¿no? Bueno, sí, es un subconjunto del espacio muestral. Ahora, C, que la primera coordenada del punto escogido sea mayor que la segunda. Eso puede ser representado de esta forma. Que la primera coordenada sea mayor que la segunda. Y este sería el conjunto C, ¿no? El evento C. Bien. Entonces ya tenemos lo que es un evento y un espacio muestral. Ahora, a todo evento no necesariamente se le va a asociar una probabilidad. Luego vamos a ver eso. Y por mientras, vamos a hablar sobre el lenguaje de eventos, ¿no? O sea, ¿qué significa? Como ya vimos, a cada evento se le puede asociar un subconjunto del espacio muestral. Entonces, vamos a tener, digamos, el evento A unión B, ¿no? A unión B, donde A y B están en el espacio muestral, ¿no? Esto va a ser un subconjunto del espacio muestral, por lo tanto va a ser un evento, ¿no? Pero, ¿qué significa el evento A unión B? Significa que va a ocurrir el evento A o va a ocurrir el evento B, ¿no? Ese sería el lenguaje de eventos, ¿no? Ocurre A o ocurre B. Y el lenguaje matemático sería así, A unión B. Por ejemplo, A intersección B, ¿qué significa? Que va a ocurrir el evento A y que va a ocurrir el evento B, ¿no? Bien. Ahora, A complemento, el evento A complemento. ¿Qué significa? Bien, A complemento significa que no va a ocurrir A, ¿no? No va a ocurrir A. Bien. Ahora, A inclusión B. ¿Qué significa esto, no? A incluido en B. Significa que la ocurrencia del evento A implica la ocurrencia del evento B. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del experimento del dado. Vamos a suponer que el evento A sea esto, ¿no? 2, 4. Este que es el evento A. Y que el evento B sea el evento de los pares, ¿no? Que salga un número par. 2, 4, 6. ¿Sí? Supongamos que tiras el dado y te sale 4. ¿Bien? Si ha salido 4, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué ha ocurrido el evento A, no? El evento A es que salga 2 o 4, ¿no? Ha salido 4. Pero también, como A está incluido en B, entonces 4 pertenece a B, ¿no? Entonces, la ocurrencia del evento A quiere decir que va a ocurrir el evento B, ¿no? O sea, si tenemos que un elemento de acá sale como resultado, entonces un elemento de acá también, ¿no? O sea, es por simplemente la inclusión. Y eso significa el A incluido en B, ¿no? Que la ocurrencia del evento A implica la ocurrencia del elemento B, ¿no? Bien, ya. Ahora, eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué son dos eventos mutuamente excluyentes? Bien. Tengo dos eventos, o sea, dos subconjuntos del espacio muestral, y se dice que van a ser mutuamente excluyentes o incompatibles si la intersección es vacía. Ahora, ¿qué quiere decir que la intersección es vacía? Bueno, como A intersectado con B es el vacío, entonces, ¿dónde va a estar incluido A? A pertenecerá a B complemento, ¿no? A está incluido en B complemento. Entonces, si ocurre A, por el lenguaje de acá, si ocurre A, entonces va a ocurrir B, ¿no? Pero acá, ¿qué tenemos? Si ocurre A, no va a ocurrir B.
Es por eso que se dice, ¿no? Incompatible. Si ocurre A, no va a ocurrir B, ¿no? Incompatible. Ya. Ahora, ¿a qué me refiero con que no a todo evento se le va a asociar una probabilidad? Antes, cuando no se había desarrollado la teoría axiomática de probabilidades, había muchas definiciones. O sea, podías utilizar varias definiciones intuitivamente para definir lo que era probabilidad. Habían definiciones clásicas como la de resultados equiprobables, la que dice, ¿no? Número de elementos de A sobre el total del espacio muestral, ¿no? Número de elementos del total del espacio muestral. Esa era la probabilidad que se le asociaba al evento A. Era el número sobre todo, ¿no? Esa era la probabilidad que se definía y era resultados equiprobables. Ahora, la probabilidad geométrica era, por ejemplo, podríamos tomar el ejemplo del 0,1, perdón, del disco de radio 1 y centrar en 0, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que elijas un punto de acá, ¿no? Del cuarto cuadrante. Entonces decía, ¿no? La probabilidad de elegir esto es el área de este evento, el área de A, sobre el área total, ¿no? Que es pi, ¿no? Y acá sería pi cuarto, no es un cuarto. Entonces, la probabilidad de escoger A es un cuarto. Esas son las definiciones que se tomaban antes de la... También la frecuentista. La frecuentista era, ¿cómo lo tomaban la definición? Era como el límite de el número de del número de ocurrencias de A en n ensayos, ¿no? Cuando n tiende al infinito, ¿no? Es decir, en infinitos ensayos vas viendo, ¿no? Cuántos, más o menos la tendencia, ¿no? De que ocurre A. Y así se definía la probabilidad antes, ¿no? Ahora, esto de acá, ayudó a definir muchas propiedades, ¿no? A deducir muchas propiedades que ahora conocemos, pero con la teoría axiomática, se ha podido deducir más propiedades, ¿no? Y esto de acá, estas definiciones que se daban antes, son consecuencias de la teoría axiomática. Se pueden ver como consecuencias. ¿Bien? Vamos a volver al ejemplo del escoger un punto en el disco. Vamos a escoger un punto en el disco de radio 1 y de centro 0. ¿Ya? Y la probabilidad que se le asignaba era la del área, ¿no? La probabilidad de que salga el evento A, de que ocurre el evento A, es el área de A sobre el área total. Pero, ¿en dónde lo estamos definiendo esto, no? ¿A qué evento lo estamos definiendo? A todo evento que tiene área, ¿no? Y a los eventos que no tienen área definida, porque, bueno, hay un ejemplo que es imposible de imaginar, pero sí existen conjuntos de acá que no tienen área definida, ¿no? No confundir con que tengan área 0. Por ejemplo, si elijo un punto de acá, el área de este punto va a ser 0. Pero tiene área, ¿no? Área 0. Pero hay conjuntos que no tienen área, ¿no? No podemos darle un valor. Y bueno, para esos conjuntos no vamos a poder definir una probabilidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra justamente ese evento que no tiene área? ¿No? Mejor dicho, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra ese evento que no podamos medir? Y es por eso que se buscó definir la probabilidad sobre conjuntos que se puedan medir, ¿no? Y como ya hemos visto, los conjuntos que se pueden medir forman el sigma álgebra. Y la probabilidad sería como una medida, ¿no? Y a esos eventos que se pueden medir se le va a llamar eventos aleatorios, ¿ya? Una cosa es un evento y otra cosa es un evento aleatorio. Un evento era cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo de acá, un evento podría ser el que no tiene área, ¿no? Y también podría ser el que tiene área, ¿no? Pero ahora, definir una probabilidad para esos eventos es distinto, ¿no? Ahora, para poder definir una probabilidad, entonces necesitamos encontrarnos en este conjunto, ¿no? En el de eventos aleatorios. Entonces, se va a definir
un evento aleatorio como aquel evento al cual se le pueda asignar una probabilidad. Mientras que a los eventos solamente son subconjuntos del espacio muestral. Esa es la diferencia. ¿Hasta ahí alguna duda? David, habían preguntado en el chat. Claro, podría intentarse usando otro concepto que no sea área. Sí, por ejemplo, eso sería como que dar otra función, ¿no? Otra función de medida, ¿no? O sea, cambiar la medida que estamos utilizando. Y quizás para eso sí exista, ¿no? Una probabilidad. Pero en este caso de las áreas, no, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener este conjunto acá. X que sea 1, es relativo a eso, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Bueno, para hacerlo más fácil, de los naturales. Que el conjunto X sea los naturales, ¿ok? Y que mi sigma álgebra sea el que había definido en el ejemplo, en el primer ejemplo, que era X, vacío, los pares y los impares. Entonces, para este caso, en específico, yo voy a decir que los únicos conjuntos que yo puedo medir son los pares y los impares. Y el conjunto total, ¿no? Y el vacío. Esos conjuntos son los que yo puedo medir, ¿no? Ahora, ¿no? En este espacio, ¿no? Entonces, si yo digo, ¿no? ¿Y qué hay del conjunto 3,4? ¿No? Entonces, intuitivamente nosotros sabemos, ¿no? Tiene dos elementos, todo eso, ¿no? Pero, ¿lo vemos acá? No lo vemos acá, ¿no? No está acá. Entonces, no es medible, ¿no? Para esta elección de sigma álgebra. Entonces, si elegimos, digamos, otro sigma álgebra, ¿no? Como el conjunto potencia, vamos a cambiar de álgebra ahora, del sigma álgebra. Vamos a suponer que es el conjunto potencia de X. David, Creo que el chat. sí, a ver. ¿Algún ejemplo de un evento sobre el disco que no presenta área? Aparte de una línea. Una pregunta, ¿la línea tiene área o no tiene área? ¿Por qué? A ver, participa, Javier. ¿Qué fue? Lo que pasa es que creo que se están confundiendo el hecho de que algo con que no tiene área con algo que no ¿Con se área? puede, creo que no, con Ya. algo que no se puede medir su área. Creo que ahí tienen una confusión. Ujú. Ya. Porque claro, ahí habla de una línea, porque la línea en sí tiene área cero según lo que uno estudia. Uno Ujú. puede cambiar también el tipo de medida, todo eso, y puede tener algún tipo de área. Claro. Ujú. Pero creo que Eso es lo que justamente estoy explicando ahorita, ¿no? Por claro, ejemplo, claro, pero puedo eso cambiar, ¿no? O sea, la medida se define en un sigma álgebra, ¿no? Puedo cambiar el sigma, ¿o a qué te refieres? Así, a cambiar la medida, a cambiar la medida. Claro, se puede cambiar una medida y decir, ¿no? Que tiene área, ¿no? Entre comillas. Pero acá estoy viendo el enfoque de los conjuntos medibles, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso el 3,4 sí sería medible, ¿no? ¿Por qué? Porque está dentro del sigma álgebra, ¿no? Dentro de los conjuntos medibles. Pero acá no, ¿no? Para este no. Bien, David, con lo sí. que decía, claro, la pregunta primero era que es un ejemplo de un subconjunto, ¿no? Del disco que no tenga área. Claro que ya explicaste que una línea sí tiene área y tiene área cero. Ahora, ¿cuál sería ese ejemplo que te preguntan? Es un ejemplo bien complicado. Ajá. Sí, bueno, en primer lugar es imposible de imaginar un conjunto así, ¿no? Pero sí existe. Eso, de ahí paso el link donde está el ejemplo.
Ah, el conjunto de Vitali, pero ¿cómo lo imaginas? Y a veces, eso, voy a pasar el ejemplo, ¿ya? Más rato, o luego lo pasaré. ¿Ok? Pero sí existen. Ajá. Pueden buscar en Wikipedia. Ahí hay ejemplos de áreas, perdón, conjuntos del disco que no tienen área. ¿Ok? Bien. Bien, ok. Algunos ejemplos de sigmas álgebras en los eventos aleatorios. Por ejemplo, en el caso del dado, podríamos tomar el sigma álgebra, el conjunto potencia, ¿no? Bien. Y cada subconjunto de acá se le dice evento aleatorio, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es un evento aleatorio, ¿no? Y le podríamos asignar una probabilidad. Le podríamos asignar una probabilidad también al 6, ¿no? Y al conjunto total también. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser, ¿no? En el experimento de agarrar un punto del disco y... Ah, claro, ¿no? Podría darse eso, ¿no? Por ejemplo, si supongamos que tiene área, un conjunto, vamos a agarrar un conjunto que no tiene área. Supongamos que tiene área, ¿no? Entonces vamos a llegar a una contradicción, vamos a llegar a que la contradicción de que el disco tiene área infinita, si no me equivoco, si es que el conjunto tiene área, o que tiene área cero, ¿no? Creo que esa era la contradicción que se encontraba. Y bueno, eso no es cierto, ¿no? Porque el disco tenía área pi. Y eso es lo que pasa cuando supones, ¿no? Que ese conjunto que no tiene área, tiene área. Ujú. Bien. Entonces, en este experimento aleatorio, este sería el de escoger un punto del disco. Este sería el espacio muestral. Y podríamos escoger el sigma álgebra como los conjuntos que tienen área bien definida, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, si el total está ahí, porque su área es pi, si tengo un conjunto que tiene área bien definida, entonces voy a saber cuál es su complemento, ¿no? Restando nada más, ¿no? El área total menos el área de esto, ¿no? Y eso, ¿no? Por eso se le toma el sigma álgebra, como los conjuntos que tienen área bien definida. Ahora vamos a asignarle un valor numérico a esos conjuntos que ya podemos medir, ¿no? A esos eventos aleatorios. Y en eso es la probabilidad, ¿no? Ahí viene a tallar la probabilidad, ¿no? Y es por eso que se construyó axiomáticamente eso, ¿no? Para evitar confusiones y todo eso. Bien, bien, definición. Una función P que satisface los siguientes axiomas, estos tres axiomas de acá, se le va a llamar probabilidad finitamente aditiva. ¿Cuáles son esos axiomas? Bueno, que acá es mayor igual, por cierto. Que la probabilidad de todo evento aleatorio sea no negativa, mayor o igual a 0. Que la probabilidad del total sea 1, ¿ok? Y la aditividad finita. O sea, tú tienes una cantidad finita acá, bueno, acá está, bueno, acá tiene que ser finita. Una cantidad finita de elementos, una cantidad finita de eventos, perdón, disjuntos 2 a 2. Entonces la probabilidad de la unión de todos va a ser la suma de probabilidades de cada uno, ¿no? Eso es aditividad finita, ¿no? N de ellos, la unión de N de ellos disjuntos va a ser la suma de la probabilidad de cada uno. ¿Ok? Y bueno, va a haber otro axioma, que es el sigma aditivo. ¿Bien? Que se parece mucho, ¿no? A los axiomas de medida
de función de medida que habíamos descrito antes, ¿no? Y justamente la probabilidad es una medida. ¿Por qué? Porque miren, vamos a anunciar primero el axioma 3'. Ahora voy a tener una cantidad numerable de eventos, ¿no? Desde 1 hasta el infinito, ¿no? 1, 2, 3, así. Una cantidad disjunta. Van a ser disjuntos 2 a 2. Y se va a cumplir que la probabilidad de la unión de todos ellos va a ser la suma de la probabilidad de todos ellos, ¿no? Entonces, juntando los axiomas, axioma 1, axioma 3 y un axioma que vamos a demostrar más rato, nos damos cuenta que la probabilidad es una medida, ¿no? Es una función que cumple estas cosas, ¿no? ¿Ok? Ya, ya. Vamos a ver que el axioma 3' implica el axioma 3. ¿Ok? El axioma 3' nos dice la sigma aditividad, mientras que el axioma 3 nos dice la aditividad finita. Así como se demostró más arriba, va a ser parecido. Bien, vamos a suponer que se cumple el axioma 3'. Vamos a demostrar el axioma 3. ¿Qué nos dice el axioma 3'? Que si tengo una cantidad infinita numerable de eventos, disjunto 2 a 2, entonces la probabilidad de la unión de todos ellos va a ser igual a la suma de la probabilidad de todos ellos. Claro, desde i igual a 1 hasta el infinito. Pero nosotros queremos determinar desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Entonces vamos a agarrar, bueno, n de ellos, y a los demás vamos a escoger que sean el vacío, ¿no? Que sea el vacío para acá mayor o igual a n más 1, ¿no? Bien. Tengo a1, 2, a n más 1, a n más 2, así hasta el infinito, ¿no? Pero desde a n más 1 todos van a ser vacíos. Entonces, la probabilidad, como se cumplía el axioma 3', tenía, ¿no? Que la probabilidad de esto era la suma, ¿no? Hasta el infinito, pero podríamos separarlo, ¿no? Esta unión de acá va a ser la unión desde i igual a 1 hasta n de los AI, unido, ¿no? Con los a n más 1, a n más 2, pero todos ellos son vacíos, ¿no? Así que sería simplemente esto, ¿no? Y esto de acá, como eran disjuntos, bueno, tendrías que es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de los AI sumado con la probabilidad desde i igual a 1, bueno, desde i hasta de n más 1 hasta el infinito del vacío. Ahora, ¿cuál es la probabilidad del vacío? Bien, la probabilidad del vacío es 0. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la probabilidad de que ocurra todo del evento seguro es 1, ¿no? Pero esto de acá, bueno, esto de acá podría expresarlo así, ¿no? Unido con el vacío. Es lo mismo, ¿no? Y como son disjuntos, como la intersección de estos es vacío, puedes expresarlo de esta manera, ¿no? Bien. Y se van, ¿no? Y te quedaría la probabilidad del vacío 0. Entonces la probabilidad del vacío va a ser 0. Entonces toda esta suma va a ser 0. Bien. Y tendrías
esto, ¿no? La probabilidad de la unión finita va a ser la suma de las probabilidades finitas. ¿Ok? Entonces, el axioma 3' implica el axioma 3. Bien. Es por eso que se va a tomar mejor una probabilidad que sea sigma aditiva a que sea aditiva finita, ¿no? O sea, vamos a definir, ¿no? Vamos a definir una función P definida en un sigma álgebra A y que satisface los axiomas 1, 2 y 3', se le va a llamar medida de probabilidad en A, o simplemente probabilidad en A, y se denotará como P caligráfico. Es P, bueno, por esta P, ¿ok? Entonces ya tendríamos un espacio muestral, tendríamos un conjunto de eventos a los cuales yo le puedo asignar una medida y la medida. Y la medida va a ser justamente la de probabilidad, ¿no? Y ya tendríamos con esto, tendríamos nuestro modelo probabilístico, ¿no? Esto es lo que necesitamos para formular un modelo probabilístico, nada más. Una probabilidad, un conjunto de subconjuntos del espacio muestral que se pueda medir y ya pues el espacio muestral, ¿no? Del experimento. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O algo que quieran comentar? Bueno. Bien. Ahora vamos a anunciar un nuevo axioma. Bien. Axioma 4, continuidad en el vacío. ¿Okay? Si yo tengo una sucesión de eventos que decrece al vacío, ¿qué quiere decir que decrece al vacío? Quiere decir que los eventos, en primer lugar, son decrecientes. Quiere decir que el A1 incluye a la 2, el A2 incluye a la 3 y así, ¿no? Y que la intersección de todos ellos sea el vacío. Eso quiere decir que esta sucesión decrezca al vacío. ¿Ok? Si tengo una sucesión que cumple esta característica, entonces la probabilidad de esa sucesión va a tender a cero, ¿no? Cuando n tiene el infinito. Eso significa la continuidad en el vacío. ¿Ok? Ya. Proposición. Los axiomas 1, 2, 3 y el axioma 4, el que acabamos de enunciar ahorita, es equivalente al axioma 3, ¿no? Al axioma 3'. O sea, 1, 2, 3 y 4 va a ser equivalente a 1, 2 y 3'. Ahora, ¿qué quiere decir esta proposición? Que una medida sigma aditiva es una probabilidad si solo si es continua en el vacío. Recordemos que una probabilidad era una función que cumplían estos axiomas, ¿no? 1, 2, 3', ¿no? Y como 3' era equivalente a 4, entonces si cumple 1, 2, 3 y 4, va a ser una probabilidad. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a demostrar la proposición. Vamos a compartir. Ya. A ver. Ya, vamos a partir de que se cumple, a ver, el chat dice, no sería una medida activa, probabilidad, sí, solo sí es continua en el vacío.
aditiva. A ver, Miller, ¿tú qué dices? O sea, se cumple 1, 2 y 3. ¿Se cumple 4? Sí, solo sí. Se cumple 3. Sería una medida, o sea, la aditividad ya se está tomando como hipótesis, ¿no? Esto de acá se cumple. Sí, sería una probabilidad. Sí. Ah, claro, sí, tienes razón, tienes razón. Sería una probabilidad si cumple 3', ¿no? Y sería, si como esto es equivalente a 4', perdón, a 4, entonces, claro, está bien. Sí. Una medida aditiva finita es una probabilidad, sí, solo sí. Es continuo en el vacío. Está bien, esa es una corrección. Bueno, gracias. Ya bueno, demostraremos justamente eso, ¿no? 1, 2, 3. Y bueno, que se cumple esto y que estos son equivalentes. ¿No? Ya. Ahora vamos a partir de que se cumple la propiedad sigma aditiva. ¿Ok? Vamos a demostrar que es continuo en el vacío. Bien. Sea esta sucesión de eventos que pertenecen a la colección, al sigma álgebra, tal que decrecen al vacío ya. ¿Qué vamos a querer probar? Queremos probar que la probabilidad de AN tiende a 0, ¿no? O mejor dicho, tiende a la probabilidad del vacío. Pero vamos a poner 0. ¿Ok? Ya. Vamos a querer demostrar esto de acá. Sabiendo que es sigma aditivo. ¿Sí? Al conjunto A1 puede expresarlo de esta manera. A1 menos A2 unido con A2 menos A3 y así en adelante. Porque los conjuntos A1, A2 son encajados. O sea, tendríamos esto, ¿no? A1, aquí sería A2 y así en adelante, ¿no? Y la intersección de estos es el vacío. Bien. Así, unido con... Y esto podemos expresarlo como la unión infinita de estos conjuntos, ¿no? A sub k menos A sub k más 1. Bien. Ya. Ahora, estos conjuntos A sub k menos A sub k más 1 vendrían a ser estos anillos. Estos de acá. Por ejemplo, este es el conjunto A2 menos A3. Este es el conjunto A1 menos A2. Y estos anillos son disjuntos justamente porque es una sucesión decreciente, ¿no? Y bueno, entonces la probabilidad de A1, ¿a qué sería igual? A la probabilidad de este conjunto acá, ¿no? Porque son iguales. A la probabilidad de la unión. Ahora, esta unión, como vimos, era una unión disjunta, ¿no? Y además, habíamos supuesto que se cumple el axioma 3'. ¿Y qué dice el axioma 3'? Dice que si yo tengo una sucesión de eventos, ¿no? Que son disjuntos. Entonces,
la probabilidad de la unión de todos ellos es la suma de las probabilidades de cada uno. Esto va a ser igual a k, desde k igual a 1 hasta el infinito, de la probabilidad de cada uno. Es decir, de a sub k menos a sub k más 1. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de esto, no? De a sub k menos a sub k más 1. ¿Bien? Como es finita aditiva, tenemos que la probabilidad de a sub k, ¿cómo puede expresar a sub k? A sub k lo puede expresar también de esta manera. Como a sub k menos a sub k más 1 unido con a sub k más 1. Es como que a este anillo, al anillo morado, bueno, a todo el conjunto A1, le quito todo lo que es todo esto y me quedaría el anillo morado, ¿no? Y luego le agrego todo lo que he quitado, ¿no? Esto es lo que he hecho acá. Así para todo acá, ¿no? Y estos son disjuntos. Entonces, como son disjuntos y se cumple 3, sería la probabilidad de la suma. La probabilidad de AK menos AK más 1 más la probabilidad de AK más 1. ¿Bien? Y pasaría a restar esto de acá. Esto lo paso a restar. Y me quedaría que la probabilidad de acá menos la probabilidad de A sub K más 1 es igual a ¿qué? A la probabilidad de la resta de estos conjuntos, ¿no? O sea, la probabilidad de la resta sería, en este caso, sería la probabilidad de la resta de las probabilidades, ¿no? Entonces vamos a reemplazar esto acá, ¿no? Ya tenemos que la probabilidad de la resta es la resta de las probabilidades para este caso. Y esto sería igual a hasta infinito de la probabilidad de acá menos la probabilidad de A sub K más 1. Ahora, ¿esto cómo es? Esto sería la probabilidad de A1, la suma vamos a desglosarla de cierta manera, menos la probabilidad de A2, más la probabilidad de A2 nuevamente, menos la probabilidad de A3. Así, ¿no? Es algo así sería. Bien. Y bueno, la probabilidad de A1. Esto de acá, esta suma, es un límite al infinito, ¿no? Sería el límite de n cuando tiende al infinito de esta sumatoria. De la probabilidad de acá menos la probabilidad de acá más 1. ¿Ok? Entonces, haciendo esto, ese desglose, tendríamos el límite de n cuando tiende al infinito de, como esta suma es finita y se van todos los extremos, me quedaría esto. La probabilidad de A1. Perdón, acá no es suma ya. O sea, esto de acá me quedaría esto, ¿no? La probabilidad de 1 menos la probabilidad de A sub n. Porque se van, ¿no? A 2 se va con el siguiente y a 3 también, ¿no? Y quedaría el último nomás. El primero menos el último. Entonces,
esto sería igual a la probabilidad de A1 más el límite de n cuando tiende al infinito de la probabilidad de AN. Bien, y esto acá era igual a la probabilidad de 1, ¿no? ¿Ok? Entonces de esto se va, probabilidad de 1 se va, y tendríamos que el límite de esta probabilidad es igual a 0. El límite de esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que hemos probado esto, ¿no? Que la probabilidad de los eventos A sub n converge a 0, ¿no? Entonces es continuo en el vacío. O sea, que sea, que se cumpla 1, 2, 3 y que se cumpla 3', se cumple entonces la continuidad en el vacío. ¿Ok? Se lo voy a guardar. Ya. Ahora queremos demostrar que 4 implica 3'. Ujú. Ya, entonces vamos a agarrar una colección infinita numerable, ¿ya? De eventos disjuntos. ¿Y qué queremos demostrar ahora? Que la probabilidad de la unión de todos ellos, desde igual a 1 hasta el infinito, de A sub i, sea igual a la suma de las probabilidades, ¿no? De cada uno. Eso queremos demostrar ahora. Ok. Ya. Vamos a llamar a este conjunto, al conjunto, a la unión de todos ellos, lo vamos a llamar A. Ya, entonces, ¿cómo podemos expresar este A? A puede ser igual a la unión de A sub n, menos de A sub i, desde i igual a 1 hasta acá, unido, en esta unión, unido con los siguientes, ¿no? Con la unión de los siguientes. Desde i igual a k más 1 hasta el infinito de los i. Ya, así se puede expresar este A. Simplemente lo he separado, ¿no? He unido los primeros k y luego he unido todos los siguientes. ¿Sí? Entonces, como se cumplía 1, 2 y 3, o sea, se cumplía 3, la aditividad finita, entonces la probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de esta unión, ¿no? Esta unión. Desde 1 hasta acá, de acá, unido, perdón, sumado con la probabilidad de esta unión. Desde i igual a k más 1 hasta el infinito de los i. Perdón, acá es i. Bien, por la aditividad finita es esto. Bien. Entonces, nuevamente, por la aditividad finita, como acá tengo unión finita de conjuntos disjuntos, tendríamos que esta es la suma de las probabilidades de cada uno. Bien. Y ahora, ¿cuánto es esto de acá? ¿No? Tendríamos que, bueno, vamos a llamar BK a la unión, ¿no? Desde i igual a k más 1 hasta el infinito de los AN, ¿no? Entonces, cada beca está incluido, perdón, cada beca incluye al BK más 1. ¿Por qué? BK incluye al BK más 1. Y así, ¿no? Para todo K.
Porque estamos tomando la unión, ¿no? Unión infinita, ¿no? Desde K más 1, ¿no? Entonces, tendríamos que este de acá, este conjunto, es más pequeño, ¿no? Por estar contenido, ¿no? En esta unión, ¿no? Y bueno, tendríamos que, como son disjuntos, los AN, todos son disjuntos, entonces la intersección de todos estos, perdón, acá sí, tiende al vacío, cuando K tiende al infinito. Entonces podríamos expresarlo así, ¿no? Entonces nosotros tenemos que se cumple 4. ¿Y qué nos decía 4? Que si yo tengo una sucesión de conjuntos de eventos decrecientes, tales que tiende al vacío, entonces la probabilidad de esa sucesión, ¿a dónde tendría? Tendría a 0, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así. Probabilidad de esto de acá, de los BK, ¿no? Y esto es la probabilidad de A. Entonces, vamos a tomar el límite cuando K tiende al infinito. Entonces, esto de acá queda igual, la probabilidad de A, igual a límite de K cuando tiende al infinito, desde I igual a 1 hasta acá, de las probabilidades de cada uno, más el límite de esta probabilidad, de los BK. Ahora, como lo dije antes, esto es 0, ¿no? El límite es 0, ¿no? Y este límite de acá, esta suma, se puede escribir así, ¿no? Desde I igual a 1 hasta el infinito de la probabilidad de ahí, ¿no? ¿Y cuál era A? A era la unión, ¿no? La unión disjunta de todos ellos, ¿no? Bien, entonces hemos probado que la probabilidad de la unión disjunta de conjuntos era la suma de las probabilidades de todos ellos. ¿Ok? Y esto es justamente la sigma aditividad. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, voy a convertir la diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, acá era la única la corrección. Acá es finita aditiva. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta o comentario? Cuando tomo un conjunto numerable, ¿y qué forma tienen las álgebras y sigma álgebras? Cuando tomas un conjunto numerable, ¿y qué forma tienen? ¿En qué sentido, no? Porque, por ejemplo, si yo tengo digamos, los números naturales, ¿no? Que es numerable. Ya, ahí puedo tomar un álgebra que sea trivial, ¿no? El vacío y el n. Entonces, ¿qué forma tendría con respecto a lo que David también definió, ¿no? Había definido que el álgebra tal que el conjunto es finito o su complemento es finito. O sea, que no veo qué forma, qué relación hay con respecto a la forma. No entiendo bien la pregunta. Si podrías activar tu micro y explicarnos, sería mejor. Mm, lo que pasa es que esa pregunta de antes ya lo había preguntado y lo estaba viendo, pero no la entendí muy bien. Por eso es que quisiera que nos explique un poquito mejor qué es lo que quiere decir.
Bueno, si no, la siguiente pregunta, ¿no? De Kevin Cóndor. Pueden activar su micro, si no. Está en el chat. A ver, dice ahí, yo lo leo. Una pregunta fuera del tema, ya que no pude conectarme la semana pasada. El Classroom todavía no se va a crear, se va a crear más adelante todavía. Ahorita les voy a pasar un formulario para que llenen la asistencia, para tener un contacto directo con ustedes, ya que al correo del GEM le llegan bastantes correos y no es posible que conteste a cada uno. Espera un momento, les voy a pasar el link. Ya, ahí les envío. Ya. Bueno, por mientras voy a continuar. Sí, disculpa, más bien, David. Ya. Bien, para terminar con esto, bueno, esto de acá ya lo anuncié, ¿no? Los sistemas axiomáticos 1, 2 y 3' son equivalentes, ¿no? A 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros que queremos verificar si una función es probabilidad, basta con verificar cualquiera de estos tres sistemas, ¿no? De axiomas. O el 1, 2 y el 3', o el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Si verifica uno de ellos, es probabilidad entonces, ¿no? Ahora las propiedades de una probabilidad. Ya. Sea P una probabilidad sobre un sigma álgebra. Ya sabemos que una probabilidad entonces puede ser escrita así, ¿no? De A. Ahora vamos a ver a dónde va, ¿no? Ya. Sea una probabilidad P y cumple estas propiedades. ¿Ya? La primera propiedad nos dice que la probabilidad de que no ocurra un evento A es 1 menos la probabilidad de que ocurra el evento A. ¿Ok? Ahora, ¿cómo demuestras esto? Esto es porque la probabilidad del evento seguro, el cual es todo el conjunto, todo el espacio muestral, es 1. ¿Ok? Además, este espacio muestral puede ser expresado de la siguiente manera. A complemento unido con A, ¿no? Donde A pertenece es un subconjunto del espacio muestral, ¿no? Un evento aleatorio. Para este caso, ya. Entonces, tendríamos que esto es igual a 1, ¿no? Y como son disjuntos, ambos, y es un sigma álgebra, entonces se va a cumplir que esto es la suma de las probabilidades de ambos. ¿Ok? Y bueno, pasamos a restar y ya está, ¿no? La probabilidad de que no ocurra un evento es 1 menos la probabilidad de que ocurra el evento. Vamos a demostrar esto primero. Ahora, si A1 está incluido en A2, algo así, si A1 está incluido en A2, entonces la probabilidad de que ocurra 1 es menor o igual a la probabilidad que ocurra 2. Eso también es intuitivo, ¿no? Por las medidas, ¿no? Si tú tienes algo que está contenido en algo mucho mayor, entonces lo A2, que es el mayor, va a pesar más, ¿no? O va a medir más que un subconjunto de él. Y bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo se demuestra eso? Bien. La probabilidad de A2. ¿A qué es igual a la probabilidad de A2? A2 puede expresarlo de esta manera, ¿no? A1 unido con A2 menos A1, ya que A1 está incluido en A2, ¿no? Entonces, estos conjuntos van a ser disjuntos. Es esto de acá, el conjunto A1, y el conjunto A2 es el conjunto A2 menos A1 va a ser esto, ¿no?
y el conjunto A1 va a ser este de acá. Entonces son disjuntos, por lo tanto la probabilidad sería la suma. Ahora, el axioma que tenemos de que la probabilidad de cualquier evento es mayor o igual a 0, hace que esto de acá no sea como, no reste, ¿no? No resta esto, sino que está ahí o lo aumente. Es decir, esto es mayor o igual a la probabilidad de A1, ¿no? O sea, todo esto es mayor o igual a la probabilidad de A1. Y todo esto era igual a A2, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que la probabilidad de A2 es mayor o igual a la probabilidad de A1. ¿Bien? Ahora, considerando A2 el espacio muestral, ¿no? Si A2 es el espacio muestral, entonces todo evento aleatorio va a estar incluido en el espacio muestral. Entonces, por esto tendríamos que la probabilidad de A, entonces, es menor o igual que la probabilidad de todo el espacio muestral, ¿no? El cual es 1, ¿no? Y por el axioma tendremos que esto es mayor o igual a 0, ¿no? De esto se tendría P2. Entonces, podemos decir, no, podemos escribir una función de probabilidad, es una función cuyo dominio es A y que llega al conjunto 0, 1, al intervalo 0, 1, ¿no? Así se escribe. Entonces, David, disculpa que sí. que te interrumpa. Hay varios de acá de los que participan que tienen clases a las 6. Entonces, si puedes Ya, acabar unos minutos antes. Son las 5:56 ya. ya son 5:56. Ajá. Ya sé, ya, entonces, Continúas la próxima clase, si sí, no. continúo la próxima clase mejor. Y ya, la próxima clase continuamos. ¿Está bien?